agradecer la invitación, en este caso a participar de estas 10º jornadas, creo que son ya. Hemos participado anteriormente en nombre del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria. Yo creo que personalmente en alguna de ellas, y bueno, pues para mí siempre es un orgullo poder estar aquí con vosotros y tratar de exponer, en este caso, pues nuestra visión, mi visión del mercado inmobiliario. Si no me confundo, estas jornadas, que se componen de 2 días, han girado en torno al tema del alquiler, ¿no? Bueno, es un tema, y además veo cantidad de gente joven, es un tema que interesa, y es un tema que actualmente se está hablando mucho en todos los medios, se hablan muchas cosas, y yo de lo que más os podría hablar es del tema legislativo, ¿no? Pero, y reconduciendo un poco mi charla, porque veo que hay muchísima más gente joven, no sé si alguno os dedicaréis o no a la esfera jurídica, pero voy a tratar de seguir un poco el tema, pero desde un punto de vista quizás más práctico del que yo había planteado, ¿no? Yo siempre digo, se habla ahora muchísimo, se ha hablado hace unos años y se seguirá hablando, pero se ha hablado desde hace más de 100 años acerca del mismo tema y con el mismo fondo, absolutamente con el mismo fondo. Si os interesáis un poco por la evolución de esta materia, no solo a nivel legislativo, sino a nivel político y social, ya desde 1900, por ejemplo, hay claras referencias en los debates políticos del problema que suscitaba en aquel entonces la materia de arrendamientos urbanos. Y no solo desde un punto de vista económico, que quizás al final pues es donde todo esto acaba, ¿no? Porque veremos, o por lo menos esa es mi opinión, casi todas las soluciones, aunque no partan de un punto de vista económico, acaban en un punto de vista económico, desgraciadamente. Ahora y hace cientos y cientos probablemente de años. ¿Por qué digo esto? Porque si nos vamos simplemente a ver, como digo, las discusiones que ha habido políticas y las discusiones parlamentarias que ha habido en orden a legislar sobre esta materia, veremos que todos los problemas que se hablaban y se trataban eran prácticamente los mismos que estamos tratando ahora a fecha de hoy. ¿Qué problemas se nos ocurren? Primero, factores económicos, por supuesto, pero luego había importantes factores sociales. Ya había discusión, y digo en 1920, por ejemplo, acerca de quiénes eran los agentes que tenían que resolver esto, agentes políticos, agentes sociales. Ya había discusión, acerca de hacia dónde tenían que ir esas políticas públicas. Si había que invertir más en el capital privado, fomentar la construcción de vivienda, si los recursos públicos tenían que ir destinados más a construir vivienda y fomentar el alquiler público. Yo esto lo sé también porque lo he leído, es decir, cuando a mí me proponen participar en estas jornadas, me he interesado un poco por ver cuál era la evolución o cuál ha sido la evolución, y he leído hasta el año 1900 aproximadamente. Tengo aquí referencias que es absurdo decirlas, pero es cierto, es decir, y hay palabras textuales donde se discuten sorprendentemente las mismas cuestiones que estamos discutiendo ahora, pero absolutamente las mismas. Ya se habla, y no solo en aquel entonces, Euskadi, España, sino en el resto de países europeos. Y de ahí quizás podamos de alguna manera explicar la situación en la que nos encontramos ahora. Y de ahí veamos, no, es que Holanda, es que Alemania y allá. Pero ojo, y a mí me ha parecido muy interesante. A mí siempre que me proponen dar una charla es porque yo voy a aprender, en primer lugar. No porque voy a intentar explicaros algo que tenga congelado en la mente, sino porque cuando vengo y me intereso por aprovechar para cultivarme un poquito y actualizar mis conocimientos. Y me ha sorprendido que ya hay políticas públicas en Londres
En el año 1920, que en concreto, que aprovecho que están mis colegas del gobierno vasco, pues me ha sorprendido una política, por ejemplo, pública, en el año 1919, en Gran Bretaña, que era el Housing and Town Planning Act. O sea, ya en aquel entonces, en Gran Bretaña, en Londres, había una preocupación en materia de vivienda y sobre todo en materia de arrendamientos urbanos. Había preocupación por quiénes eran los agentes que tenían que intervenir en ese mercado. Había preocupación porque ya consideran que no es un problema económico, es un problema social. Se empieza a cuestionar el derecho de la propiedad. Si la propiedad tiene que ser privada, exclusivamente quedarse en la esfera privada, o si por el contrario tiene que haber un intervencionismo público. ¿Cómo ha evolucionado todo esto en nuestro país? Es lo que, a mi parecer, ha provocado que hoy, hace 5, hace 10 años, nos encontremos en esta situación. Y cómo ha provocado que en otros países europeos esto esté mucho más evolucionado. Porque la tendencia en aquellos años fue resolver estas cuestiones con políticas diferentes a las que se han acometido durante los últimos, por ejemplo, 120 años en estos. Bueno, una forma de conocer esta realidad social es muy sencilla. Yo, como agente, digamos, que participa en el agente, lo diré, jurídico, una forma sencilla es echar un vistazo a la exposición de motivos de cada una de las legislaciones que han regulado la materia de arrendamientos urbanos. Tenemos legislaciones más o menos específicas de la materia desde el año 1920 aproximadamente. Si nosotros vemos las exposiciones de motivos, que para aquellos, digamos, que no estáis relacionados con esta materia, como su propio nombre indica, es una exposición de motivos, es qué ha llevado al legislador a regular normativamente esta materia. Bueno, pues si leemos exclusivamente esas exposiciones de motivos, vienen a decir todo lo que os estoy contando. Cuando yo enfoco mi charla o mi ponencia es porque en este momento hay una reforma que le han llamado la reforma 2012, o la llamo yo, en materia de arrendamientos urbanos. Es una reforma que, a diferencia con las reformas anteriores que ha habido en los últimos 4 o 5 años, parece que es una reforma más en profundidad de la materia que rige los arrendamientos urbanos, que es la ley de arrendamientos urbanos. Y yo me sorprendo cuando leo la exposición de motivos. En algunas cosas son obvias, pero en otras ya incluso la exposición ha quedado desfasada y todavía no ha entrado en vigor. Dice la exposición: el mercado inmobiliario español se caracteriza por una alta tasa de propiedad de un débil mercado del alquiler. Bueno, ese es un problema, es obvio, es decir, ya veremos cómo la evolución ha llevado a que este país pues priorice lo que es la propiedad frente al alquiler. Y hoy es una realidad que obviamente a nadie se nos escapa. Dice: en España el porcentaje de población que habita en una vivienda en alquiler se encuentra apenas en el 17%, frente a la media de la Unión Europea, que está muy próxima al 30%. Es decir, estamos muy por debajo en ocupación, en régimen de alquiler, frente al resto de países europeos. Ahora veremos cómo eso es algo que es normal, por el propio devenir, como os digo, de las anteriores políticas desde hace más de 100 años que se han llevado a cabo pues en el país. Esto le sitúa como el país europeo con mayor índice de vivienda por cada 1000 habitantes, es decir, tenemos muchísimas viviendas, pero también uno de los que posee menor parque de viviendas en alquiler. Problema de la vivienda vacía. Aquí, y casi el prisma que se le ha dado a las jornadas, creo que es muy público, cosa que agradezco también mi participación en nuestra participación, más desde un punto de vista privado, pero bueno, pues la intervención pública es muy importante. Es decir, hay muchas viviendas, no hay problema en este momento de construcción, porque muchas de las viviendas están vacías o desocupadas, tal y como dicen las exposición de motivos. Es decir, hay un parque muy grande de viviendas, pero sin embargo el índice de alquiler es muy bajo. Dice: el mercado de alquiler, por lo tanto, no es una alternativa eficaz al mercado de la propiedad, puesto que o la oferta de viviendas en alquiler es insuficiente,
no sé lo que pensaréis vosotros, para mí la oferta, sí la oferta propiamente dicha, pero no la existencia de una posible oferta. Aquí yo lo matizaría, es decir, efectivamente quizás no se oferta demasiado en alquiler, o bien no es competitiva por estar sujeta a rentas muy elevadas. Yo aquí es donde ya digo que el mercado es tan cambiante, y más hoy en día, que contraviene un poquito este motivo que se aduce en este proyecto de ley. Dice que la oferta no es competitiva en alquiler por estar sujeta a rentas muy elevadas. Yo creo que el mercado ya está ajustando las rentas, y en este caso no es un motivo que perjudique de alguna manera el mercado de alquiler. Dice también que nuestro mercado arrendaticio se caracteriza fundamentalmente por las relaciones personales entre arrendador y arrendatario, situándonos aún lejos de un verdadero mercado profesionalizado de alquiler. Claro, este es el punto que más me irrita a mí, ¿no? Yo hablo en nombre del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria. Son profesionales colegiados dedicados a la intermediación inmobiliaria y sufrieron un atropello, desde mi punto de vista, en el año 2000, para aquellos que no lo conozcan, porque se liberalizó el sector inmobiliario. ¿Qué implicó en el año 2000? Que había la posibilidad, a partir de entonces existe, de que cualquier persona, independientemente de que esté cualificada o no, porque no hay ninguna normativa que regule su intervención en el mercado, puede actuar libremente en el mercado. Claro, aquí parece, dice, bueno, pues están de alguna manera reconociendo el error, ¿no?, que llevó a esta liberalización del sector. Están reconociendo que efectivamente debe haber un mercado profesionalizado, pero claro, cuando uno ya se va haciendo pues un poquito viejo, yo no soy viejo, pero sí me lo voy haciendo, porque ya pues son 15 años trabajando, me doy cuenta de que esto es una mentira. ¿Cómo? Leyendo el contenido del proyecto de ley. Lo que quieren profesionalizarlo es mirando por las entidades financieras, por la cantidad de inmuebles que están en sus carteras y que quieren sacar al mercado libre. Y por eso veremos luego como una de las medidas que se proponen son unas modificaciones importantes en el régimen de las SOCIMIs, que son unas sociedades de capital inmobiliario y que están adoptando unas medidas fiscales y de modificación de la norma importantes para sacar al mercado todas estas viviendas que están en manos de las entidades financieras. Es decir, que el verdadero mercado profesionalizado no están pensando en profesionales que deban intervenir en las operaciones de arrendamiento, ni mucho menos. Eso para nuestra desgracia. Y también que la búsqueda de mecanismos, de ahí, después de todos estos problemas, hay que buscar mecanismos de flexibilización y dinamización de este mercado para conseguir atraer al mismo el mayor número posible de viviendas actualmente vacías y sin ningún uso en manos de propietarios privados. Yo aquí tengo mis dudas también. Me gustaría, el otro día estuve yo en unas charlas interesantes, además se divulgaron bastante en los medios de comunicación, incluso alguno me vería en ETV, porque todo el mundo que pasó por la calle lo único que me dice es que he visto en ETV. Y fueron unas charlas muy interesantes de protección de los deudores hipotecarios. Otra cuestión, pues, que está absolutamente en boca de todos, ¿no? Es decir, esa protección de esos deudores hipotecarios que no pueden pagar y además íntimamente relacionado con el alquiler. Es decir, deudores hipotecarios, desgraciadamente, ese deudor hipotecario ya no es el deudor hipotecario que entendíamos todos, y más los que legislaron en aquel entonces, de recalcitrantes que no pagaban, que había que perseguir. Ahora no, ahora son familias con nombres y apellidos, con hijos. Por desgracia hay gente que incluso está dando la vida por las ejecuciones hipotecarias porque se están viendo desalojados de sus viviendas, que eso es un hito en la sociedad, pero un hito desabaciado. Es decir, que haya gente que se esté tirando las ventanas porque les están sacando de las viviendas es para que mucha gente piense muchas cosas. Nosotros los primeros, tiene que haber una concienciación social bestial. Esa concienciación social, perdonad que hago un paréntesis porque es muy interesante, está llevando a que haya una concienciación política. Los políticos ya se están de alguna manera sensibilizando con esta situación, sobre todo los legisladores y los agentes que intervienen, que tienen que resolver estas cuestiones, sobre todo jueces
en algún caso también notarios, porque ya su intervención también se les ha facultado para intervenir en esta materia. Entonces, el otro día hubo una charla muy interesante, reconduzco la ponencia, en la que se decían realmente los números que se correspondían con las ejecuciones hipotecarias. Claro, cuando te dicen números reales, dices, pues los medios lo que nos engañan, ¿no? Muchas veces los medios de comunicación. Yo quiero decir que la mora realmente es muy baja en los casos de particulares. De hecho, solo llega al 3% aproximadamente. La mora real y la que sube los índices de las ejecuciones hipotecarias es de los profesionales, de los promotores, que no tengo nada en contra de ellos, pero que por motivos diversos han tenido problemas en su actividad y se están viendo con ejecuciones hipotecarias. Entonces, tampoco hay que enfocar los problemas tal y como nos los cuentan, sino que hay que analizarlos desde su raíz. Bueno, en este caso digo, dice, hay muchas viviendas vacías, sí, están detectadas, y en manos de propietarios privados también. Es que realmente el problema creo que viene más por imponer ciertas medidas para fomentar el alquiler de esas viviendas que están en manos de propietarios privados, que insistir, que también, por cierto, y lo vienen haciendo muy bien algunos gobiernos, sobre todo el nuestro, en Euskadi, donde se están implantando políticas públicas de vivienda que yo creo que son muy interesantes, pero donde hay que fomentar es mediante la incentivación al propietario privado. Es decir, políticas públicas están muy bien, para eso también necesitamos recursos, necesitamos dinero, es decir, no solo hay que criticar la política que se hace, porque hay que conocer también los recursos de los que disponen. A mí me encantaría que el gobierno vasco ahora se pusiera a construir 7.000 viviendas, y no digo nada mal yo y a Ignacio, 7.000 viviendas para poder ponerlas a disposición de todos vosotros en alquiler. Sería ideal. Claro, seguro que ellos ya han expuesto sus razones, pero os brindo a que se las preguntéis también de manera personal para que os digan cuánta realidad hay en todo ello. Es decir, nosotros nos vemos abocados a no poder llevar a cabo políticas públicas porque no hay recursos para poderlas llevar a cabo, no porque no queramos o nuestra política sea contraria a esta política que estáis planteando. Yo creo que eso ha avanzado. Porque, como os digo, este debate ha existido desde hace más de muchísimos años. Por ejemplo, mitad del siglo XX, he leído, especialmente el periodo entre Primera Guerra Mundial, es decir, 1918 aproximadamente, final de la Guerra Civil, 39. ¿Qué pasó entonces? Hubo una inflación terrible, se redujo, motivado por esa inflación y por las guerras que habíamos pasado, la inversión residencial. Se agravó muchísimo el problema habitacional, pero sí es cierto que un factor decisivo, por eso digo que la opinión pública es fundamental, fue la generalización entre la masa social y la clase política que le apoyaba además, criticando el rentismo. ¿Por qué? Porque en aquel entonces se consideró que los inquilinos, sobre todo los comerciantes, que la mayoría estaban en alquiler, eran realmente la masa activa de la sociedad, la que generaba negocio, empleo. En definitiva, hacía mover el dinero. Se legisló en 1920 y lo que pensaron es, bueno, vamos a establecer ya en favor de los inquilinos una prórroga definitiva, es decir, que puedan estar en concepto de alquiler hasta cuando quieran, y además una cosa muy importante, congelaron las rentas, tal cual como lo veis. De hecho hay muchas propuestas que no prosperaron, que era devolver las rentas a los niveles de 1914. Y ahora nos extraña mucho, porque no hay casi intervencionismo en la esfera privada. Pero igual nos tenemos que plantear que haya un mínimo de intervencionismo para regular un mercado que ha estallado. Bueno, son cuestiones que planteo que a mí por lo menos me hace que pensar. Claro, ¿qué pasó? Que cuando los políticos dijeron, bueno, hay que intervenir el mercado inmobiliario, hay que intervenir el mercado de alquiler, vamos a proponer estas medidas, las proponen
eso es un hito definitivo de la historia. ¿Por qué? Porque difícilmente nadie se atrevió a reconducir esas decisiones, revertirlas y opinar de manera diferente, cuando eran opiniones que favorecían a la mayoría de la sociedad, y por lo tanto cualquier medida política contraria a esas medidas que se habían adoptado anteriormente, pues iba a revertir de manera muy perjudicial para cualquier político que tomara esa decisión. A partir de entonces, todos los regímenes políticos, hasta llegar al franquismo, hicieron pequeñas modificaciones, pero mantenían esta política de alquiler. Vamos a controlar las rentas, hasta el punto de que incluso se creó una tasa de alquiler. ¿Qué era esa tasa de alquiler? Pues que los políticos, ni cortos ni perezosos, dijeron: vamos a valorar las viviendas como nosotros digamos, y los inquilinos van a pagar solo un porcentaje establecido sobre ese valor. Y eso ha existido hace mucho tiempo, pero tampoco hace tanto. Y pagaban solo, pues por ejemplo, un 5% capitalizado sobre el valor de esa vivienda en renta. Y eso pasó, y eso se mantuvo hasta mucho después, que ya fue casi en el año 64, en el que se decidió que las partes podían pactar libremente la renta. Pero no, es demasiado exigente que las partes no tengan autonomía para pactar una renta libremente, y decidieron que ya la renta se podía pactar libremente. Pero en ese año 64, digo, se mantuvo la prórroga forzosa. Y durante 100 años, prácticamente hasta el año 94, hemos mantenido la prórroga forzosa. Vuelvo a repetir, ¿qué indica la prórroga forzosa? Que el inquilino podía renovar el contrato hasta su fallecimiento. Y además le daba la posibilidad de que continuaran en el mismo otras generaciones, porque tenían derecho a subrogarse. Bueno, ¿qué pasó con el régimen franquista? Bueno, por desgracia, por un lado se mantuvo esta política, se confirmó la prórroga forzosa, se mantuvo durante un periodo hasta el año 64, desde el 40 hasta el 60 aproximadamente, la congelación de rentas, pero aquí creo que viene parte del problema que estamos arrastrando. En ese momento se apostó claramente por el acceso a la propiedad. En aquel momento las políticas, por un lado, socialmente cumplían su función porque mantenían la prórroga forzosa, el inquilino estaba contento, pero por otro lado tomaron la decisión de que había que apoyar la inversión privada para que se construyeran viviendas y las personas pudieran acceder en propiedad. Durante todo este periodo se construyeron un montón de viviendas, se posibilitó el acceso a la propiedad de muchísimas clases sociales, es decir, ya esas clases sociales bajas no eran, digamos, perjudicadas porque había mucha oferta en propiedad y se iba rebajando hasta el punto de que pudieron acceder a la misma clases sociales bajas, medias. No estaban solo la propiedad en manos de burgueses, porque 50 años antes toda la propiedad quedaba en manos de familias burguesas que podían acceder a la misma. Con el franquismo, vuelvo a repetir, en ese régimen se impulsó la inversión privada, la construcción de viviendas, y muchas personas pudieron acceder en propiedad. ¿Qué pasó? Que fue desapareciendo el rentismo urbano. Esa proporción que hemos visto de propiedad-alquiler, que en nuestro caso ronda el 17%, no sé en Euskadi datos no tengo, pero no llega al 8%. Fíjate, estamos hablando de medias todavía más bajas. No llega al 8% el alquiler con respecto a la propiedad. Pues mucho problema de esto viene porque en unas épocas anteriores se impulsaron esas políticas para fomentar la inversión privada, y muchas clases sociales fueron adquiriendo en propiedad su vivienda. Y eso
nos ha llevado a la fecha de hoy, en la que todos nosotros, incluido yo, seguimos teniendo esa mentalidad de que si puedo elegir mejor, voy a acceder en propiedad. Será porque lo llevamos arrastrando durante ya varias generaciones y es difícil que cambie nuestro chip, porque las cosas no cambian de hoy para mañana, y mucho menos porque nos las digan a mí, sino porque tiene que haber hechos que al final nos lleven a pensar que efectivamente es una buena opción alquilar frente a la propiedad, o circunstancias que nos impidan acceder a la propiedad. Algunas porque haya un intervencionismo tal que hagan tender a la gente a adquirir en propiedad, o otras por factores económicos y sociales que en este caso son indudables, de que la gente está encontrando serias dificultades para acceder en propiedad. Por eso este momento es bueno, malo para muchos o para todos, pero bueno porque quizás sea un momento importante y de inflexión para que el mercado se vaya equilibrando y esa diferencia entre propiedad y alquiler pues no sea tan importante. Bueno, esto en el año 85 dio un cambio radical, porque hubo un señor Boyer, que todavía le conocemos todos nosotros, impulsó un decreto, se le llamó decreto Boyer, era un decreto ley, y dijo que ya la prórroga forzosa desaparecía, que tenía que primar la autonomía de la voluntad, que las partes, los particulares, podían pactar libremente el plazo que quisieran, y que ya nadie estaba obligado a tener que soportar de por vida la ocupación de un inmueble si él no lo quería. En el año 94 definitivamente esto se consolida. Sí que hay un giro para compensar esa situación, ya que Boyer había dado libertad absoluta de pacto. En el año 94 se equilibra la situación y se dice, bueno, vamos a intentar proteger intereses de propietario, pero también de inquilino, de arrendatario. Y en materia de vivienda, lo que existe actualmente, también como advertencia a todos vosotros por si vais a alquilar una vivienda, es que si el uso que le vais a dar al inmueble es el de vivienda, aunque pactéis un plazo inferior a 5 años, en calidad de arrendatarios siempre podéis ir prorrogando al vencimiento de ese plazo hasta un mínimo de 5, aunque el propietario os deniegue esa posibilidad. Es un derecho que tienen todos los inquilinos a prorrogar el contrato hasta un plazo mínimo de 5. Y esa es la situación actual. Ahora el legislador, viendo que existe un grave problema en materia de arrendamientos, se ha propuesto hacer otra reforma, que es la que llamamos Reforma 2012. Esta reforma está en tramitación parlamentaria, y no sabemos cuándo se aprobará, pero yo espero que para el año que viene, mediados, más allá, pues esté aprobado. ¿Qué se pretende con esta reforma? Para mí, ninguna de las medidas que pretenden, ojalá me confunda, va a cumplir el objetivo que pretende de flexibilizar y incentivar el mercado de alquiler. ¿Por qué? No me voy a extender tampoco en la reforma como tal, porque no creo que os interese realmente las medidas propiamente legislativas, pero sí qué es lo que pretende de fondo. Lo que pretende es liberalizar todavía más el sector inmobiliario para que el propietario pueda tener mayor libertad para disponer de su vivienda en caso de que la necesite. Es decir, rebaja, por ejemplo, los 5 años a 3. ¿Por qué? Porque está en la errónea creencia, desde mi punto de vista, que el problema para que las viviendas vacías se pongan en alquiler es que el propietario actualmente tiene que responder a los 5 años en caso de que el inquilino quiera. Para mí ese no es el problema, sinceramente. Es decir, los propietarios, y con cualquiera que habléis, vosotros mismos, si tenéis algo alquilado, el problema no es que sean 5 o 3 años los que yo tengo que respetar del alquiler. Si el propietario realmente, cuando está alquilando, lo que quiere es obtener una rentabilidad de ese inmueble, lo mismo que el que tiene valores o el que tiene cualquier otro bien al que le quiere sacar rentabilidad.
El problema no es que esté 5 años, todo lo contrario. Si tú hablas con cualquier propietario, y es lo que me extraña de toda esta... del legislador, parece que vive en otro mundo. Si el propietario, ojalá, te dice, ojalá esté este inquilino 5 años pagándome la renta puntualmente y no me dé problemas. Si el problema no es rebajar a 3 años para que haya más viviendas de alquiler, no ese es el problema. Bueno, pues una de las medidas que proponen es rebajar el plazo de 5 a 3 años, ese plazo que digo que es obligatorio. Vamos a ver, voy a pasar igual estas cuestiones que son más, como digo, más jurídicas. Otra de las medidas que propone la reforma es que el propietario pueda recuperar la vivienda pasado el primer año. Y para eso sí que retoman alguna cuestión de la legislación anterior que es buena. Ahora teníamos una posibilidad que decía, bueno, el propietario, si necesita para sí la vivienda o para sus hijos, puede excepcionar la prórroga y recuperar la vivienda antes del plazo de los 5 años. Para eso, el legislador se rompió los sesos y dijo, en el momento de formalizar el contrato de arrendamiento, el propietario tiene que expresar, de manera expresa, ponerlo en el contrato, que va a necesitar la vivienda para un uso determinado. Claro, creo que no he conocido un caso, y llevo ya, como digo, 15 años trabajando en esta materia, donde me encuentro un contrato de arrendamiento en el que el propietario haya dicho de antemano que en el año 3 voy a necesitar la vivienda porque se casa mi hija y entonces quiero que vaya a vivir en ella. Es completamente absurdo. Ahora, con esta reforma, quizás esa sea una de las medidas que sí puedo encontrar más razonables. Esa preocupación que puede existir entre los propietarios, y más con las circunstancias actuales del mercado, que se dé el supuesto de que con anterioridad a esos 5 años, ahora 3, ahora no tiene tampoco mucha razón de ser, porque ya 3 años es muy poco tiempo, pero bueno, lo sigo admitiendo, que antes de los 3 puedan necesitar la vivienda por determinados motivos. Uno se me ocurre, motivo económico. Hoy mismo a la tarde he hablado con un cliente, tiene que levantar una carga de un inmueble para que el gobierno, en este caso, bueno, el gobierno le pague en un proceso de una reparcelación. Bueno, pues no tiene dinero para pagar. Dice, no, es que tiene un inmueble ya. Pues casi me llora diciendo que no tenía dinero para levantar la carga, la hipoteca, que la tiene saldada en el banco, pero que tiene que ir al notario y al registro de la propiedad y le va a cobrar dinero. Entonces, esa creencia también de que el propietario de los inmuebles pues es un capitalista, no, los propietarios de los inmuebles, y yo estoy cansado de decirlo, si a mí el 80% de los propietarios de los inmuebles que arriendan muchas veces lo hacen por necesidad. Lo hacen por necesidad. De antiguo, cuando os he dicho que en el siglo XX a mediados la clase política y social se unió para combatir contra los propietarios, se les empezó a denominar caseros, despectivamente. Porque esos caseros sí que eran burgueses que reunían prácticamente en pocas manos el capital inmobiliario y lo arrendaban en unas condiciones prácticamente leoninas. Y por eso incluso hubo una asociación vecinal importante en Madrid en el año 1919 que consiguió unir a la clase social baja y media con la clase política para combatir contra esos caseros. Pero es que hoy en día la sociedad ha cambiado. Es que no podemos pensar, ojo, y yo también apoyo la protección al inquilino, tampoco me parece bien que esa rebaja que se pretende, además de que no tenga ningún efecto práctico, que se rebaje de 5 a 3, porque vuelvo a decir que al propietario mejor que esté 5 años que 3 pagando un inquilino. Tampoco me parece bien que se esté desprotegiendo absolutamente a los arrendatarios. Yo me pongo en el pellejo de una familia que va a alquilar una vivienda, y más hoy en día, que van a ser muchas las familias que van a tender a alquilar una vivienda, y tenga que estar pensando que dentro de 3 años el propietario puede dar por extinguido el contrato y se tenga que buscar otro destino donde ir a vivir. Claro que hay que pensar en todos, hay que pensar en todos, pero también es cierto que pensando en todos no hay que pensar que el propietario es un adinerado que tiene 50 inmuebles en su propiedad, que hay que cargarle con muchísima tributación fiscal, que hay que machacarle porque es el que maneja la economía de este país,
y que entonces, si pasa por una causa de necesidad en la cual no tiene otros recursos y tiene que disponer de ese bien inmueble, por ejemplo, para venderlo, no lo puede hacer. Creo que para eso está el legislador, para pensar en esas cosas. Entonces, aquí esta causa que ponen, como os he dicho, hasta ahora había que manifestarla de forma escrita en el contrato y en el momento de celebración del mismo. Es decir, era muy raro que se diera este supuesto porque todas las causas normalmente son sobrevenidas. Oye, me ha pasado esto y tengo que resolver el contrato. Oye, mi hija se va a casar, no le dan financiación en ninguna parte, necesito esta vivienda para que pueda hacer una vida independiente. Bueno, pues ahora sí que el legislador, yo creo que en este punto ha acertado y se admite que esa causa de necesidad no conste previamente por escrito, sino que pueda ser sobrevenida. Y por otro lado, también admite que, aunque el contrato se pacte por un plazo de 3 años, el arrendatario lo pueda desalojar, es decir, pueda desistir pasados 6 meses. Antes no lo podía hacer, es decir, los contratos están para cumplirlos. Si yo, por un lado, quiero que me protejan y puedo pactar un plazo de 4 años, lo que no vale tampoco es que, transcurrido el primer año, le diga al propietario, oye, agur que me voy. Oiga, no, yo he tomado esta decisión basándome en todas las condiciones contractuales que hemos pactado. Incluso he podido pactar la renta en función de la duración del mismo. Oye, no, yo te voy a alquilar 5 años. Ah, bueno, pues en vez de 800 euros te voy a poner 650. Bueno, pues ahora sí le da también, o le pretende dar con esta reforma, vuelvo a decir que todo está condicionado porque no se ha aprobado todavía en vía parlamentaria, que independientemente del plazo, transcurridos 6 meses, el arrendatario puede desistir del contrato. Bueno, tiene que preavisar con 1 mes y se puede ir incumpliendo el resto del plazo que haya pactado. No me parece mal. Bueno, hay otro interés claro en esta reforma para que los contratos se inscriban en el registro de la propiedad. No lo acabo de entender, sinceramente. El otro día, pues también ahora estoy, llamo el trimestre de las charlas, estoy dando varias charlas, di una charla con un notario porque me parecía interesante que participara para comentar esta circunstancia. La posibilidad de inscribir un contrato en el registro existe actualmente, desde el año 96. Si las partes quieren, pueden acceder al registro de la propiedad y salvaguardar sus derechos frente a terceros inscribiéndolo. Ahora no sé por qué el gobierno pretende que todos los contratos de arrendamiento se inscriban en el registro de la propiedad. Punto número 1, encareciendo el negocio. En primer lugar, yo siempre digo, y el notario era amigo mío el que estaba al lado, y digo, joder, qué suerte tenéis, macho. Os van mal las cosas, como a todos, pero eso sí, os protegen. Ahora os meten la obligatoriedad, claro, tienes que pasar por el notario y por el registrador. También pueden separar, también pueden participar en las ejecuciones hipotecarias. Digo, aquí en este país algunos tienen esa reía, tienen mucha suerte. Bueno, eso sin que me oigan los notarios, que les tengo especial cariño a algunos. Pero bueno, ¿por qué existe un interés claro? Porque si no se inscribe, está muy penalizado. Está muy penalizado hasta el punto de que si tú estás viviendo en una casa en alquiler, el propietario vende la vivienda y ese contrato no está inscrito, el nuevo comprador te echa a la calle. Algo tan absurdo como empeorar la situación que tenemos actualmente, que era, aunque no esté inscrito, el nuevo comprador tiene obligadamente que soportar los 5 años mínimos que establece la ley en favor del arrendatario. Yo no entiendo, el legislador, ¿es que vive en otro mundo? ¿O hay otros intereses por detrás? Que ahora me diréis, si es que hay otros intereses por detrás, vamos, eso es obvio, no, eso yo lo tengo ya más claro y que me diga lo contrario el que quiera, pero vamos, que hay intereses en todas las normativas escondidos que no los conocemos, o por lo menos yo no los alcanzo a entender, es clarísimo. También una ejecución hipotecaria, es decir, os alquilan una vivienda, claro, yo como arrendatario, ciudadano normal de a pie, creo que a nadie se le ocurre ir al registro de la propiedad para ver en qué situación se encuentra ese inmueble, porque me lo van a alquilar. No creo yo personalmente, además, que tiene tanta trascendencia jurídica. A partir de ahora sí. Vas, hay una hipoteca por delante, cae en desgracia el propietario, le ejecuta el banco y tú te vas a la calle. Tú te vas a la calle. Hay que inscribir el contrato en el registro de la propiedad. Y además, supuestamente, si es para proteger,
no creo que haya muchas situaciones en las que el contrato esté inscrito por anterioridad a la inscripción de la hipoteca. No lo entiendo, pero bueno, pues ahí está. Hay que no se extrañe que a partir del año que viene, pues la mayoría de los contratos de arrendamiento, por proteger al inquilino sobre todo, pues que accedan al registro de propiedad, con el coste que ello conlleva. Espero que no haya ningún inspector fiscal por aquí, pero ya sabemos también cuáles son las consecuencias de inscribir el contrato. Y no me refiero a no declarar ingresos, que por supuesto entiendo que todo el mundo los declara, pero hay un desconocimiento absoluto en el mercado que todos los contratos de arrendamiento tienen que tributar, no con respecto a las rentas que percibe como ingresos el arrendador, sino por el simple negocio jurídico. Un coste que hasta el momento todo el mundo o la mayoría lo desconoce. Con eso no quiero decir que no estamos obligados a tributar por los arrendamientos, ojo, pero esto sí que va a obligar definitivamente a que se tribute por cada contrato de arrendamiento al margen de los costes, como digo, de notaría y registro que va a suponer. Bueno, establecen otra medida como la libertad de pacto en la actualización de la renta. Hasta la fecha, en los contratos de arrendamiento y vivienda, muchas cosas os sorprenderán, porque también yo todo lo que cuento es real y verídico, porque está soportado por la ley. Luego, las cuestiones prácticas que suceden todos los días son totalmente contrarias a lo que yo estoy diciendo. En un arrendamiento de vivienda, durante los 5 primeros años, la renta solo se puede actualizar conforme al IPC. Me hizo mucha gracia y, claro, yo creo que habían pasado muchísimos años hasta que en este último periodo de recesión hemos tenido IPCs negativos. Bueno, creo que el 40%, si igual estoy exagerando, quizás de los propietarios rebajaron la renta. El resto lo que hicieron es simplemente mantenerla. El IPC es negativo, no la actualizan. No, el IPC es negativo, la actualizas y rebajas la renta. Bueno, ahora, ¿qué pretende el legislador? Como una medida para fomentar el mercado de alquiler, es que no olvidéis, por eso os estoy hablando de esto, es que haya libertad de pacto. Que el propietario pueda pactar con el arrendatario una actualización de renta por encima del IPC. Bueno, te voy a actualizar la renta 2 puntos por encima del IPC. Muy bien. Desprotección absoluta hacia el inquilino. No creo que sea una medida esta que vaya a fomentar. Tampoco creo que los propietarios estén pensando en que la medida definitiva para poner su casa en alquiler sea que puedan pactar libremente la renta y además la actualización de la misma. No lo creo. Bueno, no voy a insistir más en la reforma en profundidad de la ley. Ya veis que se pretende una reforma y que está titulada para fomentar el mercado de alquiler. Creo que no va a fomentar por las medidas que se están adoptando en esta normativa. Y luego hay otras medidas que pretenden agilizar los desahucios. Y con esta ley también se modifica la ley de enjuiciamiento civil. Bueno, la verdad es que yo me enfadé mucho, y yo me enfado porque siento las cosas, cómo se ha tratado esto en los medios de comunicación, y ya no en los medios de comunicación, sino por los propios políticos. Y no me refiero a los políticos de aquí, me refiero a la ministra. A partir de ahora, desahucio express, en 10 días a la calle. Vamos, eso es la mayor mentira que ha podido decir un político. Eso es absolutamente falso. Absolutamente falso. Hago un inciso. Entre una de las reformas, muy relacionada además con la casi, obligatoriedad, por así decirlo, de inscripción de los contratos, entre una de las medidas se introduce otra facultad de resolución del contrato vía registro de la propiedad. Yo no sé si la ministra se refería a esto cuando públicamente estaba divulgando en todos los medios que en 10 días el arrendatario incumplidor se iba a la calle. Primero, es una medida que exige que el contrato esté inscrito. Por eso digo que otro de los motivos por los que casi están llegando a la obligación de inscribir los contratos en el registro. Y de que se hubiera pactado en el contrato que el arrendamiento quedará resuelto por falta de pago
es una obviedad, lo dice la propia ley, pero bueno, otra de las cuestiones que el legislador dice, y que deberá restituirse inmediatamente el inmueble del arrendador. De maravilla. O sea, es decir, ponemos en el contrato que está inscrito en el registro y que en caso de que no pague, el arrendatario tiene que restituirme el inmueble. Una obviedad, para eso no necesitamos políticos ni legisladores. Y la resolución tendrá lugar de pleno derecho si el arrendador le requiere judicial o notarialmente al arrendatario en el domicilio designado en el registro. Es decir, punto número 1. No nos paga, nos vamos al notario, le decimos que le requiera al arrendatario en su domicilio y le diga que pague o cumpla. Oiga, págueme, o en su caso si ha habido otro incumplimiento, págueme o cumpla el contrato. El arrendatario no contesta. Cosa lógica, no va a contestar un arrendatario. Lo primero que te va a hacer es no abrir la puerta al notario. O ya dice, esto ya es como de cachondeo, o contesta aceptando la resolución, sí. Va al notario, le toca la puerta, le dice que no ha pagado, oiga, pague usted, le dice no se preocupe, que no puedo pagar, me voy a ir de casa. Esto es como un cuento, es claro, Mario se ríe porque es que es de risa, pero es que esto lo pone la ley, o sea, la reforma, esto lo pone la reforma, y esto es lo que la ministra ha llegado a decir, que en 10 días se van de casa, y es que como esto procesalmente no cabe, y no creo que la ministra, seguro que es una persona muy capacitada y muy formada, se está refiriendo a la medida judicial, creo que se está refiriendo a esta medida extrajudicial, que es la notarial, vía registros. Todo ello, bueno, pues además el arrendatario tiene que contestar por medio del mismo juez o notario. O sea, el arrendatario no tiene para pagar la renta, se vuelve, vale, muchas gracias, se vuelve a donde el notario y dice, oiga, que no puedo pagar. Además haga usted un acta que le voy a pagar, no le puedo pagar la renta, pero voy a pagar el acta notarial diciéndole que me voy. Vale, perfecto. Y dice, todo esto, con este acta es título suficiente. Junto con, o sea, el título inscrito, el contrato, más el acta notarial de la que resulte la notificación, es decir, ya tenemos dudas si no le consigue notificar qué pasa, que consta además que no le ha contestado el arrendatario, y esto ya lo que hace es resolver el contrato. Ya está, ya ha resuelto el contrato y el inquilino sigue en casa. Y luego llamamos, perdón, no sé si hasta se está grabando y me va a llamar la ministra a casa, pero luego le llamas a la ministra y le dirás, oiga, pero que no se ha ido, que en 10 días se tenía que ir, que he hecho todo lo que usted me ha dicho, está en el contrato, en el registro, he ido a donde el notario ha ido a su casa, le ha notificado, no ha salido y está resuelto, cancelamos, nos cobra el registrador la cancelación en el registro y ya el contrato ha desaparecido del registro, ya no tiene virtualidad. Y cogemos con el mando, porque ahora claro, todo es con el mando, y desaparece el inquilino. Por favor, o sea, ¿esto qué va a provocar? Pues que después de hacer todo esto y gastarte dinero tengas que recurrir a la vía judicial, que gracias a Dios, y ahí sí que yo soy un defensor a ultranza, salvo que haya otras medidas tan garantistas como el proceso judicial, que entiendo que es un proceso en el que todo el mundo puede defender sus derechos. Salvo que haya otra medida, tendremos que recurrir necesariamente a la vía judicial para echarle al inquilino. Entonces esto es ciencia. En cuanto a la ley de enjuiciamiento civil, digo, no hay grandes modificaciones, por eso que si alguien ya os comenta, no, es que en 10 días, no, olvídese, si lo único que ha cambiado de la ley de enjuiciamiento civil es que en vez de 2 personas para acudir al lanzamiento, desde el juzgado se admite ahora con autorización judicial que acuda solo un único funcionario que le llaman con categoría de gestor. Quizás esto, que es una tontería, sí lo agilice. Yo tengo esperanzas puestas. ¿Qué significa? Que cuando instamos el proceso judicial, luego hay un momento en el que, como el inquilino, el papel puede decir lo que quiera, pero el inquilino normalmente no se va. Como es lógico, ojo, que rompo una flecha en favor de todos estos inquilinos que, por desgracia, no pueden irse. Porque también los propietarios dicen, no, yo me iría, es que qué capullo. No, hay que ponerse en la situación de la familia que no puede pagar, a ver si usted se iría en el plazo en el que le están diciendo. Yo personalmente, llegado a estas circunstancias, creo que no sería tan mentiroso y agotaría el plazo porque esto es mi modo de vida. Pero bueno, entonces lo único que pasa es con esta modificación, en vez de ir 2 personas del juzgado, va una. Entonces se supone que van a tener mayor tiempo cada una de ellas para agilizar ese proceso, que es donde se ralentiza realmente un proceso de ejecución. Bueno, como se me está acabando el tiempo y quiero además que por favor tengáis
participación activa en todo lo que he dicho, porque habrá muchas cosas en las que no estéis conformes, voy a ir acabando, ¿vale? Bueno, como digo, desde mi punto de vista, todas estas modificaciones que se plantean, ley de arrendamientos urbanos, no va a mejorar en nada, proceso judicial, pocas modificaciones va a haber, creo que las pocas que hay sí pueden favorecer en algo el mercado de alquiler. ¿Por qué? Porque para mí el problema no está en el plazo, el problema no está en el tiempo, el problema no está en la renta, el problema no está en la actualización. El temor que a mí personalmente me trasladan todos los propietarios es que ante un incumplimiento no puedan recuperar su vivienda. Y eso que en Bilbao, particularmente en Bilbao donde estamos, ese proceso es bastante ágil. Hoy me preguntaban, ¿cuánto puede? Yo siempre digo, yo no puedo decirlo, pero que aproximadamente en 6 meses recuperar su vivienda, más o menos, salvo excepciones, sí puede darse. Pero es que no estamos solo en Bilbao, en Euskadi, que la justicia es más o menos eficiente. Es que en España, en Madrid, un propietario se puede tirar 2 años para recuperar esa vivienda. Ahí es donde hay que prestar atención. Si el propietario no está preocupado porque pase de 5 a 3, que no está preocupado porque se actualice conforme al IPC, que el mercado de alquiler hay muchas viviendas y no hay que construir más, solo a través de políticas públicas, porque seguro que garantizan que esa vivienda salga en el mercado de alquiler y además a unos precios razonables, pensando en diferentes sectores sociales. Pero como digo, yo no tengo datos, no sé, por ejemplo, en Euskadi, cuál es la masa de viviendas, por ejemplo, en toda la oferta que puede haber de alquiler que supone, digamos, en propiedad pública. ¿Cuál es el porcentaje? El porcentaje. Bueno, nosotros tenemos, son 20.000 viviendas en alquiler en conjunto, sobre 70.000 de protección pública, para 1 millón de viviendas en total. A 1 millón, es decir, el porcentaje. 2% es el peso del parque público en alquiler. Claro. Entonces, es decir, conforme a lo que ha dicho Mario, creo que se sustentan mis argumentos. Es decir, que por mucho que las políticas públicas incentiven, y me refiero a las políticas públicas de vivienda, incentiven el mercado de alquiler, donde hay que insistir y prestar especial atención es en aquellos propietarios que tienen viviendas que pueden disponer de ellas para ofertarlas en alquiler. Y con estas medidas, sinceramente, creo que no lo vamos a lograr. Acabo. Vamos a ver. Bueno, ya os han hablado de todas las políticas públicas, tanto Ignacio como Mario. Yo las conozco, me hubiese gustado conocerlas con mayor profundidad. Excuso mi asistencia de verdad porque ha sido imposible, de verdad lo digo. Y además por causa de fuerza mayor. Las mañanas, justo en estas jornadas, he tenido que estar dando clases en otro lugar. Y me hubiese encantado conocer, porque había algunos de los programas que no conocía con tanto detalle. Pero también les he dicho en alguna ocasión, pues, tanto a Mario como a Ignacio, es decir, ellos ya saben que son insuficientes, pero muchas de las políticas a veces yo creo que, claro, es que no se puede hacer política para todo el mundo. Entonces, por ejemplo, el programa ASAP, que es interesantísimo, en algunos puntos choca y tiene un conflicto con la realidad. Es decir, ahí, como contraprestación, como es lógico, las rentas no llegan a rentas de mercado. Pero es que en algunas ocasiones esas rentas están muy por debajo de las de mercado. Y creo que no se debe penalizar tanto al propietario para que pueda acceder a estos programas públicos. Tiene muchas ventajas, ojo, y por eso hay que tratar de impulsarlas, y en eso estamos. Es decir, somos actores en cada uno de estos, o en muchos de estos programas, y yo los apoyo totalmente. Pero sí hay a veces ciertas trabas, que es lógico, como digo, no se puede hacer política para todo el mundo y contentar a todo el mundo. Por eso a veces pues chocan un poquito con la realidad, ¿no? Por otro lado, el principal motivo yo creo que es económico. El principal motivo creo que es económico. Es decir, el propietario, como os he dicho, está preocupado por recuperar la vivienda. Pero está preocupado por recuperar la vivienda porque lo único que quiere es que le garanticen una renta. Y una renta no para enriquecerse. Esa es otra de las utopías que tenemos que destruir. Es decir, mucha gente depende de esa renta como modo de vida.
Ya sabemos hasta dónde llegan las pensiones. El caso que os he contado eran de unos pensionistas. Entonces, mucha gente, por suerte, que tienen que estar agradecidos, han heredado, han recibido. ¿Pero por qué? También porque el esfuerzo de las familias ha ido enfocado a obtener un bien inmueble para sacar una rentabilidad, y eso es lícito. Es decir, ¿por qué no penalizamos? No, es que el que tiene acciones es mejor que el que tiene inmuebles. Bueno, pues eso yo creo que hay que destronar esa idea falsa, y como digo, el primer motivo es económico. ¿Qué problema hay? Que todavía no hay ninguna medida que garantice al propietario de que va a cobrar esas rentas, porque creo que es difícil que exista. Existen estos programas públicos, efectivamente tiene muchas ventajas, entre otras, que ya os habrán hablado, y creo, no sé si Mario, del programa SAP, ¿no? Y se has contado, que las rentas y el cumplimiento del contrato está garantizado mediante un seguro. Pero claro, cuentan con ventaja, porque ese seguro cuenta con que los adjudicatarios de esas viviendas en arrendamiento o inquilinos ya tienen una solvencia económica determinada. Es decir, si no me confundo, para poder optar a una vivienda dentro de este programa hay que cumplir con los requisitos de Etxebide. Y Etxebide pone unos requisitos también en función de las rentas de cada una de las viviendas. El propietario no puede, si exige, se encuentra con la traba de que el seguro privado analiza la solvencia del inquilino, y salvo que sea un inquilino fantástico, el seguro privado no te garantiza el impago de la renta ni el cumplimiento del contrato. No, ya hay seguros privados, sí. Yo siempre digo, si es que el que me asegura el seguro, valga la redundancia, no tengo ninguna necesidad de que me aporte seguro, porque cuando le analice va a ver que trabaja, que tiene un contrato fijo, que gana 3.800 euros al mes, que la renta no supera más allá del 30% de esos ingresos, que es rubio, alto y guapo. Y dices, bueno, ¿y entonces para eso necesito seguro? No, yo lo que necesito es que alguien, no sé si las políticas públicas llegarían o podrían llegar a eso, fomente el mercado del alquiler de tal manera que los propietarios puedan obtener ciertas garantías mediante apoyo público. Estoy pensando en algo. Pero lo que sí podemos hacer, que eso ya es una cuestión que al final, vuelvo a repetir, que acaba en recursos económicos, es mejorar y agilizar la resolución de los conflictos, fundamentalmente el del impago de la renta. A mí, hace 5 años, un exdecano de los registradores de España, un señor que participó activamente en la ley de economía sostenible, es decir, un señor que sabía bastante, dijo una cosa que recordaré toda mi vida. Un país funciona si funciona su sistema judicial. Y eso es verdad. No solo en materia de arrendamientos urbanos. No puede ser que una empresa, para recobrar una deuda, se tire 2 años y medio. Durante ese plazo esa empresa ya está en quiebra. No puede ser que un propietario, para desahuciar a una persona, se tire 2 años. Yo creo que el problema fundamental, aparte de promover políticas públicas de vivienda, aparte de hacer partícipes a muchos otros agentes que están olvidados de toda esta política de vivienda, está en impulsar remedios para agilizar los procesos de desahucio. De verdad. Y confío, porque no se debe a que los jueces son muy vagos, no se debe a que es que los funcionarios son como todos pensamos, no. Se debe a que un juez está viendo hoy en día 1000 causas en un año. Y no es el problema del juez, sino que luego para ejecutar esas sentencias necesitamos recurrir a una agenda que detrás de ella hay 2 personas que cada día tienen que salir de intervenciones que les llevan pues media mañana o una mañana entera. Eso, 1000 causas que tiene un juzgado por 12 juzgados que puede haber en Bilbao, pues calcular el porcentaje. A mí me ponen a la cola y me toca pues dentro de 7 meses a que el señor vaya donde el inquilino y le diga desafortunadamente que tiene que desalojar. Vuelvo a repetir, y no es porque sea abogado. Además de todas las políticas públicas que se puedan realizar que son imprescindibles, necesitamos un sistema judicial ágil que resuelva este conflicto, porque de verdad ayudará por fin a fomentar el mercado de alquiler y a quitarle ese temor al propietario
de que se vea abocado a que durante 2 años va a tener un inmueble del cual no vaya a tener ninguna rentabilidad. Bueno, espero no haberme separado mucho de mi tiempo. Espero no haberos aburrido demasiado con la ponencia. Os podía haber aburrido mucho más. Tenía aquí cuestiones jurídicas muy interesantes que, viendo un poquito el foro, pues no he querido tocar en profundidad. Y vuelvo a repetir que os agradezco muchísimo tanto a la Fundación que me haya invitado, a mis compañeros del gobierno y sobre todo a todos vosotros por haber atendido a la conferencia. Muchísimas gracias.